parece si me acompaña a la Biblia? Me acompaña al libro de Mateo. El libro de Mateo. El libro de Mateo se compone el capítulo 24. Libro de Mateo, capítulo 24. Hoy vamos a hablar acerca de guerras y rumores de guerras. Guerras y rumores de guerras. Repitan conmigo, guerras y rumores de guerras. El capítulo 24, mientras usted llega al versículo 6, se compone por tres temas importantes, que es la destrucción del templo que Jesús profetizó y sucedió en el año 70, y se compone por la segunda venida de Cristo en las nubes, que es la que estamos esperando. Y después de eso se compone también el tema, ¿verdad?, por el fin de los tiempos, o dicho de otro modo, la última guerra de los siglos, la guerra nuclear. Entonces esos tres temas son importantes, pero ahora nos compete solamente uno, que son entonces guerras y rumores de guerras. Entonces si usted está conmigo en Mateo 24, dice así, y en versículo 6, y oiréis de guerras, ¿y qué más? Y rumores de guerras. Mirad, o sea, observen, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, virus y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Cierre sus ojos. Padre, muchas gracias por el don de la vida. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que vive y mora dentro de nosotros, Señor. Te hemos adorado, te hemos dado alabanza, pero ahora, Señor, estamos dispuestos a escuchar tu palabra, Señor, y tu consejo. Muchas gracias por todo. Te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse. Entonces, este capítulo, hermanos, se le conoce como la visión, capítulo 24 de Mateo. La visión o los acontecimientos de los últimos tiempos, o dicho de otro modo, del futuro. Del verso 1 al 2, está cumplida entonces la destrucción del templo de Jerusalén, que Jesús profetizó y se cumplió en el año 70 de nuestra era. Y el verso 6, Jesús predice las futuras guerras y rumores de guerras, que es donde comenzamos. Ahí Jesús predice. Y en el verso 7, Jesús predice el enfrentamiento de nación contra nación y reino contra reino, que es entonces lo que estamos observando, mirando, ¿verdad?, ahorita en nuestros tiempos y principalmente en estos días. Entonces el cumplimiento del versículo 6 y 7 se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Y eso quiere decir entonces que lo que dijo Jesús, y Jesús dijo que el templo iba a ser destruido, y fue destruido, ¿verdad? Entonces que si se va a levantar nación contra nación, también será así. Pero también entonces el segundo tema habla acerca de la segunda venida de Cristo. Esto quiere decir que nosotros somos, ¿verdad?, con una posibilidad grande de que nosotros seamos la generación del arrebatamiento. ¿No le da gracias a Dios? ¿Un aplauso a Dios? Porque tú y yo somos y seremos la generación del arrebatamiento, hermano. Eso es indudable, de acuerdo a los acontecimientos que estamos mirando. En el verso 7 también Jesús predice pestes, dicho de otro modo virus, ¿verdad?, infecciones graves, hambres y terremotos. Usted sabe que no es el tema de los terremotos, lo vamos a ver otro día, pero hoy más que nunca ha habido más terremotos que otros tiempos de la historia. Entonces, estos acontecimientos están en cumplimiento en nuestros tiempos. Entonces vamos al tema entonces, guerras y rumores de guerras. Mateo 24, 6, oiréis, o sea, es inevitable. Vamos a escuchar de guerras y rumores de guerras. Pero mirad que no os turbéis. Esto es lo que nos da consolación, ¿cierto? Mirad que no os turbéis. El mundo que está, hermanos, sin Cristo, sin Dios, sin esperanza, se turba. Pero tú y yo, de acuerdo a lo que Jesús dice, no debemos de turbarnos porque estamos más cerca de la segunda venida de Cristo sobre las nubes. Entonces, también dice porque es necesario, ¿verdad? Para ustedes es necesario comer. Es necesario comer, ¿cierto o no? ¿Es necesario tomar agua? Es necesario tomar agua. Es necesario dormir, es necesario, ¿verdad?, trabajar, aunque no quieran. Entonces, pero esto también es necesario que ocurra. Es necesario que ocurra. Las guerras y rumores de guerras. Es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Aún no es el fin. En Mateo 24, 6, palabra de Dios para todos, o una versión parafraseada, dice lo siguiente: ustedes, o sea nosotros, fíjate qué tremendo, dice ustedes, ¿a quién le está hablando? A sus discípulos. ¿Dónde le está hablando? En el monte de los olivos.
¿Por qué les está hablando? Porque surgieron preguntas. ¿Cuáles serían las señales de los últimos tiempos? Entonces, esos discípulos curiosos, posiblemente fue Pedro, pero Jesús le llama en plural, ustedes, mis discípulos, ¿no son discípulos de Jesús? Amén. Ustedes, mis discípulos, oirán sobre guerras y rumores de guerras, pero no tengan miedo. Dile al que está a tu lado, no tengas miedo. Mi esposa dice, ¿ya no vamos a México? No tengas miedo. No tengas miedo. ¿Sí? No vamos al rancho todavía. Es necesario que todo esto acontezca. Entonces, no tengan miedo. Todo esto tiene que pasar, dice Jesús. Todo esto tiene que pasar. Pero todavía no será el fin. Ahora, la pregunta del texto sería, ¿cuál fin? ¿Cierto? La pregunta del texto, ¿cuál fin? Pero todavía no será el fin. Pero ¿qué fin? El verso, la primera parte, inciso A, repite 2 veces la palabra guerras. Entonces, claro que el énfasis del texto es guerras. Pero todavía no será el fin de las guerras. Pero la otra pregunta sería, ¿qué tipo de guerras? Todavía no es el fin. ¿De qué tipo de guerras? Claramente entonces, en nuestros tiempos, por ejemplo, ahorita en Ucrania, hoy mismo hay guerra, pero usted tiene que analizar qué tipo de guerra están usando, qué tipo de guerra están peleando Rusia y Ucrania. Ellos están en una guerra al estilo del siglo XX, es decir, del siglo pasado. ¿Cómo del siglo XX? Sí, están peleando todavía, ¿verdad? Con personas, cuerpo a cuerpo, con armas, metralletas y todo lo que encuentra, tanques de guerra, pero todavía no será el fin. ¿De qué tipo de guerras? Todavía no es el fin. Todavía no es el fin entonces del tipo de guerras común. Ahora entonces comenzará otro tipo de guerras del estilo siglo XXI, cosa que nunca hemos visto. Todavía no ha existido una guerra al estilo siglo XXI. ¿Y cuáles son esas guerras al estilo siglo XXI? Nucleares. Termonucleares. Todavía no será el fin, pero ¿de qué fin? De las guerras comunes. Porque comenzará entonces otra guerra y otro tipo de guerras, que será la última guerra, y lo veremos más adelante. Guerras entre el bien y el mal siempre han existido, siempre han existido. Por ejemplo, si Hitler no hubiera sido vencido, Hitler, en la Segunda Guerra Mundial, ¿cuántos millones de judíos hubieran sido exterminados? ¿Cuántos? Incalculable. Si la guerra civil en los Estados Unidos no se hubiera peleado, ¿por cuánto tiempo más los afroamericanos hubieran tenido que sufrir como esclavos? Las guerras siempre han existido. Las guerras, hasta hace poco, eran por igualdad de derechos humanos. Hasta hace poco. Las guerras futuras, las que hace Jesús, todavía no es el fin de estas guerras comunes, pero las guerras futuras, o del siglo XXI, serán por derechos de gobernar el mundo. Serán por derechos de gobernar el mundo, pero a un precio jamás imaginado, jamás imaginado. La profecía de Jesús entonces apunta a nuestros tiempos. Oiréis de guerras y rumores de guerras, pero Jesús también nos dijo, mirad, no os turbéis. Y la palabra turbar significa tener miedo. No tengan miedo. También significa lamentar. No se lamenten de lo que está sucediendo. Y por implicación o ilustración significa aterrar. ¿Qué significa, hermanos? Aterrar. Jesús está diciendo a sus discípulos que están en el Monte de los Olivos, no se aterren, no tengan miedo por lo que está sucediendo, no quieran correr a sus ranchos todavía. Sí, no se aterren, ¿verdad? Esperen que todavía no es el fin. Sinónimos de turbar significa atemorizar. No se atemoricen por lo que están mirando ahorita de estas guerras y rumores de guerras. Sinónimos de turbar también es espantar. No se espanten. También es entonces estremecerse y sacudirse, como temblando de miedo. No se estremezca de miedo, porque aún no es el fin. La palabra fin significa del griego telo, que esto significa punto límite, y aquí está el punto. Todavía no es el punto límite. ¿Cuál punto límite? De las guerras comunes, repito. Todavía no es el punto límite de las guerras comunes. También esta palabra fin, por ilustración, significa conclusión. Todavía no es la conclusión, terminación y resultado. Todavía no es la terminación entonces del mundo. Falta todavía una guerra más fuerte. La guerra entonces es sinónimo de tribulación, y sin duda estamos en tiempo de tribulación, ¿verdad? Como cristianos, como iglesia, estamos en tiempo de tribulación, pero no estamos todavía en tiempo de gran tribulación.
Hay una gran diferencia entonces, ¿verdad? Donde estamos en la época que estamos y la que se aproxima. Entonces Jesús está hablando en su segundo tema acerca de su venida antes de la gran tribulación. Entonces nosotros como iglesia no debemos de espantarnos de lo que está sucediendo en los acontecimientos, porque tenemos que tener la certeza de que nosotros vamos a ser arrebatados antes de esa tercera guerra nuclear. Antes entonces de que suceda la gran tribulación, aunque estamos en tribulación, la iglesia entonces no pasará la gran tribulación. En el transcurso de las aflicciones y las guerras que sucedan y estén sucediendo, Jesucristo entonces es la paz del creyente. ¿Cuántos amén? ¿Verdad? Jesús dijo en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, no en la seguridad, ¿verdad?, de las armas, no en la seguridad de los gobiernos, no en la confianza en ti mismo, no en la confianza de tus bienes, sino para que en mí tengáis paz, para que en Él. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo, dice Jesús. Entonces vemos aquí que Jesús le está dando a sus discípulos palabras de confianza y de esperanza, porque sin duda Jesús, ¿verdad?, quería enfatizar en su segunda venida, ¿verdad?, y en la seguridad de su segunda venida, antes entonces de esta gran guerra. Las guerras a través de la historia, ¿cómo han sido? ¿Cómo han sucedido? ¿Cuál es el desarrollo de ellas? Bueno, las guerras romanas antiguas, 500 años antes de Cristo y hasta el primer siglo, fíjese bien, 500 años antes de Cristo y hasta el primer siglo, o sea, el tiempo de Jesús, había una pérdida de 85,000 personas como consecuencia de la guerra. Antes de Cristo y el primer siglo, es decir, en el transcurso de 600 años, ¿verdad?, hubo una pérdida de 85,000 personas como consecuencia de las guerras. Las guerras, después del siglo XVIII, en la historia moderna de la humanidad, ¿verdad?, que ya después del siglo XVIII, se perdieron aproximadamente entonces 100 millones de personas. Ahora, en la guerra moderna o las guerras mundiales, en la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918, también conocida como la Gran Guerra, donde pelearon dos alianzas llamadas la Triple contra la Triple Alianza, o el imperio de Japón y de Estados Unidos. Se unieron entonces a la Triple Entente, mientras que el Imperio Otomano y el Reino de Bulgaria se unieron a las potencias centrales. Pero ¿cuántos muertos hubo en la Primera Guerra Mundial? Bueno, en la Primera Guerra Mundial del año 1914 al 18 costó la vida de 10 y 30 millones de personas, entre ellos civiles, ¿verdad? 30 millones de personas. Los rusos tuvieron más de 4 millones, aproximadamente 5, ¿verdad?, de millones de heridos. Los ingleses 3 millones de heridos, los franceses 5 millones y los alemanes sufrieron 6 millones. Los italianos 1.5 millones de heridos y los serbios 1.7 millones de pérdidas. Entonces vemos aquí que en la Primera Guerra Mundial aproximadamente 30 millones de personas murieron, entre ellos civiles. Y en la Segunda Guerra Mundial, porque se está hablando de guerras, es inevitable, ya pasó, siempre ha habido antes de Cristo, ¿verdad?, pero con un menor número de muertes que va creciendo y en aumento entonces, en cuanto también aumenta el número de años, ¿verdad?, terrenales. Entonces vemos que en la Segunda Guerra Mundial, pasamos a la Segunda Guerra Mundial del 39 al 45, que fue la mayor contienda bélica de la historia, la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad?, donde más de 100 millones de militares se movilizaron, más de 100 millones de soldados se movilizaron, y a un estado de guerra total se le llamó, en que fue un estado en que las grandes contiendas y peleas destinaron a toda su capacidad económica y militar. Eso resultó en la muerte masiva entonces de civiles, comenzando por ejemplo con el Holocausto, ¿recuerdan? Con el Holocausto de Alemania, los bombardeos intensivos también sobre ciudades como Hiroshima y Nagasaki, que Estados Unidos también hizo, ¿verdad?, en la Segunda Guerra Mundial. Y por primera vez en la Segunda Guerra Mundial se usó armas nucleares en el conflicto militar, por primera vez, ¿verdad? Ahora, en la mañana, dijo el presidente de Alemania, es necesario modernizar el ejército. Y cuando escuché esa palabra dije, clean, es necesario, o sea, ¿el fin de qué? De las guerras comunes, pero ahora viene otro tipo de guerras,
donde entonces los ejércitos se están modernizando, pero con guerras entonces donde hay la capacidad, con armamento, donde hay la capacidad para destruir todo el mundo en 10 minutos. Todo el mundo en unos cuantos segundos. ¿Verdad? De ese tipo de guerra está hablando Jesús. ¿Verdad? De la última guerra entonces que va a suceder, pero nosotros confiamos en su segundo mensaje del capítulo 24 de su segunda venida antes de esa gran guerra. Entonces, desde el 6 y 9 de agosto de 1945, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos lanzó bombas atómicas sobre las ciudades japonesas Hiroshima y Nagasaki, entonces en agosto de 1945. La primera era una bomba de uranio llamada Little Boy, la primera bomba que se lanzó, ¿verdad? Con contenido entonces, contenido nuclear. Se llamaba Little Boy. Y la segunda funcionaba por implosión bajo el nombre de Fatman, era una más grande. Ambas ciudades, Hiroshima y Nagasaki, resultaron aniquiladas instantáneamente con un saldo aproximado de entre 150,000 y 220,000 muertos. Al instante, 220,000 muertos. ¿Verdad? El mundo, como está entonces ahorita el armamento, ¿verdad?, en las grandes potencias, tiene la capacidad Rusia de poder bombardear 20 ciudades en 48 minutos. Estados Unidos también la tiene, de bombardear 20 ciudades principales de un país en 48 minutos. Y tiene la capacidad para que en 2 horas haya 200 millones de muertos. Tiene la capacidad entonces, ahorita en nuestros tiempos, pero nosotros seguimos confiando en el segundo mensaje del capítulo 24 de la venida de Jesús. No nos vamos a turbar. Entonces, Joey 2, que detonó el 24 de septiembre de 1955, ¿verdad? Estados Unidos, una bomba liberando 38 toneladas, ¿verdad?, de armamento nuclear. Fue la mayor bomba que Estados Unidos ha desatado. Y después le siguió también el Reino Unido el 3 de octubre de 1952, la tal operación Huracán también, donde también detonó una bomba con contenido entonces nuclear. Y Francia, el 13 de febrero de 1960, que utilizó entonces la bomba Gerbois Blue. Y China también ha detonado también ya armamento nuclear, ¿verdad?, el 16 de octubre de 1964. Entonces, estas potencias ya tienen entonces la capacidad de hacer una guerra, ¿verdad?, donde sea desastrosa. En los días anteriores, Vladimir Putin dijo, ¿verdad?, que están dispuestos a hacer una guerra donde no hay ganadores. Imagínense entonces cómo serán las pérdidas. Jesús lo anunció en el capítulo 24, los acontecimientos que va a haber la última generación, acontecimientos entonces de pestes, acontecimientos de terremotos, pero también acontecimientos de guerras y rumores de guerras. La Segunda Guerra Mundial fue la más mortífera en la historia, resultando entonces con 50 a 70 millones de víctimas. Entre ellos entonces se calcula que sería el 2.5 de la población mundial. La guerra nuclear es solo cuestión de tiempo. La tercera guerra o la guerra nuclear es solo cuestión de tiempo. El comienzo entonces de la Tercera Guerra Mundial será el fin de las guerras comunes. Será el fin de las guerras comunes, de cuerpo a cuerpo, ¿verdad?, de cuchillo a cuchillo, espada a espada, o con tanques. No, será el fin, la Tercera Guerra Mundial, el fin de las guerras comunes. Y el comienzo entonces de la gran tribulación que Jesús se refirió, ¿verdad?, en el capítulo 24. La tercera guerra entonces será el comienzo de la gran tribulación que Jesús se refirió. Somos entonces la única generación que tiene la capacidad de destruirse en unos cuantos minutos. Somos esa generación. Yo creo que somos la generación del rapto también. Somos la generación del arrebatamiento. Somos la generación entonces que le ha tocado, ¿verdad?, mirar los grandes acontecimientos y los más grandes avances de tecnología, de ciencia y, por qué no decir, de ficción también. Entonces, en estos últimos 50 años se ha desarrollado lo que no se ha desarrollado entonces en todo el resto de la historia de la humanidad. 50 años en lo que se ha desarrollado entonces los grandes misiles supersónicos, los grandes, ¿verdad?, armamentos de guerra, las guerras nucleares, el invento entonces del microondas, el invento entonces del celular, el invento de todos los grandes inventos en estos últimos 50 años. Una guerra termonuclear entonces tendría un mayor resultado que cualquier megaterremoto,
¿verdad? Entonces sería el resultado de una guerra termonuclear. La Segunda Guerra Mundial fue más de 100 millones de militares movilizados, con un aproximado entonces de 50 también a 60 millones, dicen otros estadísticos, de muertos. La Unión Soviética fue el país con más víctimas mortales durante la Segunda Guerra Mundial. La Unión Soviética, es decir, casi 24 millones de personas, de las cuales 88.400 eran militares, casi 1 millón. Entonces, China fue el segundo país con más muertos en la Segunda Guerra Mundial, con más muertos. Pero las guerras futuras requerirán de un mayor ejército, de una mayor cantidad también de muertos. Las guerras futuras, las guerras que se aproximan, ¿verdad? Se requerirá un mayor ejército, pero como consecuencia también van a ser mayores muertos. Agradecemos y le bajan al teléfono. Entonces, la profecía de Apocalipsis 9:16, quiero que vaya para allá, menciona un gran ejército que será desatado entonces en los últimos tiempos. Y si entonces la Tercera Guerra Mundial demanda mayor ejército, también será mayor cantidad de muertos. Entonces el cumplimiento de la profecía de Apocalipsis 9:16 está por cumplirse. De hecho, se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Apocalipsis 9:16, ¿está conmigo? Si no me entendió, es Revelations. Gracias. Apocalipsis 9:16 dice, y el número de los ejércitos de los jinetes eran, ¿qué hermanos? 200 millones. Ahora, dice Juan, yo oí su número. ¿Por qué dice Juan, yo oí su número? Porque es imposible calcular y contar 200 millones. Es imposible. ¿Alguien de ustedes ha contado 1 millón? No, pues Juan no contaría 200. Él dice, no, yo no los pude contar, yo los vi, pero era incalculable, era incontable. Entonces oí de Jesucristo que me dijo, ¿verdad? Son 200 millones, su número. Entonces algunos comentaristas creen que este número de jinetes son demonios, por el contexto de los versículos anteriores. Pero el teólogo Guy Duffield y el teólogo Nathanael Van Clay aseguran que este pasaje corresponde entonces al ejército de China. Es decir, que no son demonios, de acuerdo al contexto anterior, sino que corresponde entonces al ejército de China. Y sin duda, si usted se mete a Wikipedia o a las noticias, usted va a encontrar que realmente China está caminando aceleradamente a lograr este número de soldados o de ejército. O dicho de otro modo, delante de nuestros ojos está el cumplimiento de estos 200 millones, ¿verdad?, de jinetes sobre una potencia entonces que se le puede atribuir también capítulo 16 de Apocalipsis, ¿verdad?, donde entonces habla del río Éufrates, cómo fue seco. Y entonces también habla entonces de los reyes del oriente, este capítulo 9, que el oriente es Irak, el oriente es Siria, el oriente es todo eso, pero China está construyendo una mega carretera, que se le llama como la ruta del tratado de seda, o el negocio de seda, ¿verdad?, donde incluye entonces construir la carretera sobre todo el río Éufrates, para llegar entonces, ¿verdad?, al oriente, que viene siendo Irak, y de ahí despegar entonces por todo Siria, por todo hasta llegar hasta Israel. Entonces vemos entonces que en el 2009 se tomaron las últimas fotografías de Google Maps, ¿verdad?, sobre el tal río Éufrates, y pudieron mirar que el río Éufrates se ha secado. Pudieron mirar entonces, fue la CNN, fue y grabó, y miró gente cruzando el río Éufrates, ¿verdad?, con sandalias y con un mínimo de agua. Entonces se cree entonces, ¿verdad?, que China será entonces el gran ejército que pasará por ese camino, ¿verdad?, del río Éufrates, que dice la profecía que será secado, y en nuestro tiempo ya se secó. Entonces vemos entonces que la potencia de China no ha criticado a Rusia por el ataque o invasión a Ucrania, o dicho de otro modo, siempre vemos que Rusia ha dicho que China ha sido su gran amigo, su gran aliado. Y vemos entonces que China tiene la capacidad, entonces, aunque le cierren todos los comercios a Rusia, China tiene la capacidad de apoyar a Rusia y no le va a afectar. Entonces vemos que aunque China directamente no está involucrado en la profecía, sí está involucrado entonces, ¿quién? Rusia. Entonces vemos entonces que nos estamos aproximando a un tiempo donde el profeta Ezequiel hace 2650 años profetizó entonces el levantamiento de la China comunista, pero también el levantamiento entonces de ¿quién? De la Rusia comunista. Entonces vemos que esas dos potencias entonces ahorita
han estado despegando, ¿verdad?, a un nivel incalculable, ¿verdad?, en cuanto a contenido de armamento. Entonces, esta numeración de ejércitos sin duda corresponde al ejército chino. Y hace 2000 años, escucha esto, hace 2000 años, en el tiempo de Jesús, la población era un aproximado de 300 millones. 300 millones en su totalidad. En el 2011, que fue el último censo, la población, ¿verdad?, según Wikipedia, son 7.000 millones de habitantes sobre la Tierra. Actualmente se calcula que estamos llegando a los 8.000 millones, ¿verdad?, de habitantes. Pero hace 2000 años eran 300 millones en su totalidad. Es decir, entonces, que Juan, en el tiempo entonces que la totalidad eran 300 millones, Juan miró un ejército tremendo, ¿verdad?, incalculable en su mente. Por eso dice, yo lo oí, o sea, no lo vi. Bueno, sí lo vi, pero no lo pude contar, sino que lo oí. Entonces vemos que era impensable en la mente del apóstol Juan, ¿verdad?, que hubiese un ejército de tal número. Era impensable. Pero algo que debemos de entender y estar convencidos, que lo que dice la Biblia se cumple. Entonces, lo que estamos viendo delante de nuestros ojos es simplemente el cumplimiento de lo que dice la Biblia, ¿verdad? Algunos creen que estas guerras tienen que ver con cuestiones de comercio, de gas, de gasolina y otras cosas, pero nosotros sabemos que es una cuestión espiritual, es una cuestión de lo que Dios dijo, y lo que Dios dijo se cumple. Es una cuestión bíblica, es una cuestión futura, es una cuestión entonces, ¿verdad?, del plan de Dios y de los últimos tiempos que Dios dio entonces a sus profetas. A estos 200 millones de soldados, agréguele el ejército ruso también, agréguele el ejército ruso. Entonces, proféticamente, el ejército de Rusia reunirá naciones que vendrán contra Israel, cuando Israel entonces esté de vuelta en sus mejores tiempos. Israel ha volvido entonces a su casa y está en su mejor tiempo. Entonces, en ese tiempo que está mejor Israel, es entonces cuando dice el capítulo 38, ¿verdad?, de Ezequiel, y en los versículos del 8 en adelante, entonces, que vendrá por los despojos de Israel. Rusia, ¿verdad?, con sus aliados, vendrá por los despojos. Eso es entonces donde también dice el profeta, que vendrán a juicio, Dios lo traerá a juicio en el valle de Josafat, que traducido es entonces, el Señor hace juicio, ¿verdad? Entonces ellos vendrán en esa tercera guerra mundial, pero seguimos creyendo nosotros en el segundo mensaje, que es la segunda venida de Cristo. Nosotros ya no estaremos aquí. Nosotros ya no estaremos aquí, pero está más cerca el cumplimiento entonces del capítulo 38 de Ezequiel. Vaya Ezequiel, por favor. Ezequiel 38 está por cumplirse, o dicho de otro modo, se está cumpliendo paralelo con el capítulo 24 de Mateo. Entonces, dice así la palabra de Dios en Ezequiel 38, 2. Ezequiel 38, 2. ¿Está conmigo? Entonces, Ezequiel es el único profeta que tiene nombres que se le atribuyen también a Jesús como hijo. Entonces, hijo de hombre, le dice Dios a Ezequiel, pon tu rostro, o sea, pon tu mirada, pon tus ojos contra Gog, en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y de Tubal. Y después le dice, profetiza, o sea, anuncia contra él. Verso 3, y di, ¿cuál era el anuncio? ¿Cuál era? Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra ti. Ese es el mensaje de Dios hacia Gog y Magog, ese es el mensaje de Dios, entonces, ¿verdad?, hacia estas tierras. Yo estoy contra ti. Híjole, que alguien esté, ¿verdad?, que Dios esté en contra de alguien, pobre de esa persona, ¿verdad?, con el que Dios está en contra. Yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y de Tubal. Entonces vemos que comienza, ¿verdad?, el profeta Ezequiel con un yo estoy contra ti de parte de Dios. ¿Pero contra quién? Contra Gog y Tubal. Estos dos nombres, Magog y Tubal, fueron hijos de Jafet. ¿De qué fueron hijos? De Jafet. Deje una marca allí y acompáñeme por favor a Génesis 10:2. Ellos son descendientes entonces de la descendencia de Jafet, o hijo de Jafet, hijo de Noé. Génesis 10:2 dice lo siguiente. Génesis 10:2 dice, los hijos de Jafet, o sea, Jafet, hijo de Noé, fueron Gomer, Magog, ahí está, ¿verdad? Ahí está Magog, Madai, Javán, ¿y quién? Y Tubal, Mesec y Tiras.
Entonces vemos ahí que ellos descienden de Jafet, Magog y Tubal. Dicho de otro modo, Magog pudo haber sido el padre de Tubal. Entonces Tubal actualmente es Siria, o la Siria actual. Ese es Tubal actualmente. Y bíblicamente entonces también dice en el verso 2 de Ezequiel, si retoma, 38:3, perdón, dice que Mesec y Tubal. Entonces vemos aquí que Tubal es Asiria, pero bíblicamente Mesec es Moscú. ¿Quién es Mesec, hermanos? Mesec es Moscú, es Moscú. ¿Y quién es Moscú en nuestros tiempos? ¿Verdad? El profeta Ezequiel hace 2650 años escribe esto cuando Rusia ni existía, cuando Moscú ni existía todavía como potencia. Entonces, Mesec es Moscú, y Moscú es la entidad federal y centro político, científico y cultural más importante de Rusia. Ese es Moscú. Dios entonces dice: yo estoy contra ti, Moscú. Estoy contra el centro político más importante, contra el centro científico y cultural más importante de Rusia. Yo estoy contra ti. Ahora, ¿a qué tiempo aplica esto? A la última guerra, a la guerra de Armagedón. Entonces esto aplica que ya no estamos lejos de eso. Si para Juan 200 millones de ejércitos era incalculable, impensable, inimaginable, y para nosotros, ¿usted cree que es inimaginable que ya estemos cerca de la guerra de Armagedón? No, está más cerca que nunca. Está más cerca que nunca. Posiblemente nosotros seamos los que veamos, y yo creo que somos o seremos los que vamos a mirar, ¿verdad? Esos rumores del comienzo entonces de esa guerra de Armagedón. Rumores, porque no estaremos allí. Rumores, ¿verdad? De esa tercera guerra termodinámica. Entonces, en la guerra presente, China no ha criticado la invasión de Rusia contra Ucrania, y todo parece ser que China y Rusia serán protagonistas en la tercera guerra mundial. ¿Contra quién? Contra la ONU, contra Estados Unidos y todas las potencias, ¿verdad?, que de alguna manera luchan por la democracia de los otros países. Entonces, concluimos que estamos entonces en la generación del cumplimiento de las guerras y rumores de guerras. ¿Usted lo cree así? Estamos en esa generación, ¿verdad? Algunos de nosotros, ¿verdad?, parece que no nos gustaría que estuviéramos en esa guerra, pero cuando tenemos ese pensamiento es porque no tenemos la convicción y la seguridad que lo más importante va a ser estar con el Señor. Y si este medio escogió el Señor para llevarnos y Él nos va a rescatar antes, ¿qué importa, hermanos, ¿verdad?, su otro futuro secular de usted? Así es de que, ¿verdad?, usted planee como para vivir 1000 años, pero piense que el Señor va a regresar a hoy. Amén. Piense que, ¿verdad?, y viva como que el Señor va a regresar a hoy. No le tome importancia a las cosas materiales, y créalo, que si quiere un ejemplo, ve ahí, ¿verdad?, los bombardeos que han llegado ya a los civiles en nuestros tiempos, bueno, en Ucrania en este momento, aquellos que con esfuerzo y sacrificio compraron su edificio, compraron su vivienda, pero que ahora esa vivienda es polvo. Entonces no hay nada seguro, ¿verdad? Y lo único seguro es lo que Jesús dijo, y lo que tenemos que tener por mayor estima, ¿verdad? Que Él va a regresar por su iglesia y vamos a vivir eternamente con el Señor, ¿verdad? Y para siempre. Y en aquel lugar ya no habrá guerras, hermano, ya no habrá llanto, ya no habrá lágrimas, ya no habrá dolor, ya no habrá enfermedad, ya no habrá pestes, ya no habrá nada de eso, ¿verdad? Y eso es lo más importante. Entonces no se aferre a las cosas terrenales, no se aferre a las cosas terrenales, busque más de Dios, ¿verdad? Conéctese más con Dios, pensemos más en la certeza del cumplimiento de la Biblia, ¿verdad? Tengamos en cuenta que Dios no miente, que Dios entonces a sus discípulos en el monte, ¿verdad?, de los olivos, les estaba diciendo entonces las claras señales, y para nuestros tiempos no estamos esperando ninguna señal ya. Para que venga Jesús no estamos esperando ninguna señal, las señales ya están cumplidas. Solamente que el día y la hora nadie lo sabe, pero el Señor vendrá. El Señor vendrá. Entonces, el mundo se prepara con armas, pero el cristiano se prepara velando. ¿Cuántos dicen? Velando en oración, velando en santidad y apartados del mal y del pecado. Así nosotros tenemos que prepararnos, ¿verdad?, velando en santidad. Acompáñenme a Mateo también, 24. Mateo 24. En Mateo 24 es el mismo capítulo donde Jesús dio los primeros 3 sermones o temas. También vemos que en el capítulo 24 y verso 42, Jesús
da una sugerencia y un consejo a su iglesia. Entonces Jesús dice lo siguiente, Mateo 24:42, ¿está conmigo? Dice entonces, velad. O sea, no se vayan a dormir conforme a la corriente del mundo, no se duerman espiritualmente, no se duerman en lo que está aconteciendo, no se duerman, pues porque no sabéis, ¿qué más, hermano? ¿A qué hora ha de venir vuestro Señor? No sabéis a qué hora. El cumplimiento, las señales ya están, pero no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Por tanto, como consecuencia, también vosotros está preparados, porque el Hijo del Hombre, es el tema que se le da a Ezequiel, el nombre, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. O sea, Jesucristo va a venir a la hora que no pensamos. No tenemos que estar durmiendo, ¿verdad? Hoy más que nunca tenemos que buscar más de Dios, ¿verdad? Tenemos que hablar más de Dios, tenemos que estar en una relación más con Dios, ¿verdad? Tenemos que tener serias convicciones en cuanto a nuestras prioridades, ¿verdad? ¿Qué prioridad es más importante para nosotros como iglesia? Y la prioridad principal es Dios, ¿verdad? Y la segunda prioridad debe ser Dios, y la tercera Dios, y la cuarta Dios, ¿verdad? Porque este es el tiempo, hermanos, es el tiempo donde debemos que estar velando, porque no sabéis el día y la hora en que vuestro Señor ha de venir. Entonces tenemos que estar en esa actitud de vela. ¿Cuánto dicen amén? ¿Por qué? Porque sin duda hay gente que estará esperando la guerra, y la va a pasar, esa tercera guerra mundial, donde habrá unas grandes pérdidas. Pásate Apocalipsis 9:15. Pero nosotros, para mirar entonces de lo que Dios nos va a separar, de lo que Dios nos va a apartar, para que no nos suceda. Fíjate qué tremendo es Dios, hermano, y cómo cuida, ¿verdad?, a su iglesia. Dios va a evitar que nosotros seamos parte de lo que dice Apocalipsis 9:15. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora. No, nadie sabe la hora. El día, nadie sabe el día. El mes y el año, nadie sabe. ¿A fin de qué, hermanos? A fin de matar la tercera parte de los hombres. Entonces, esta es, ¿verdad?, el tamaño de la guerra que se aproxima. Si 500 años, por 500 años hubo 85,000 muertos, ¿verdad? Y en la Segunda Guerra Mundial, entre 60 millones de muertos, la guerra termonuclear entonces matará la tercera parte de los hombres. La tercera parte de los hombres. Si estamos llegando entonces a 8,000, ¿sabe que la tercera parte cuánto sería? ¿Cuánto? 6,000, aproximadamente 6,000 millones entonces de personas. ¿Se imaginan? Todo esto en cuestión de segundos, todo eso en cuestión de minutos. Dicen unos expertos, ¿verdad?, que todo esto en cuestión de 2 horas podría suceder. En cuestión de 2 horas. Como que entonces las mentes, ¿verdad?, de las potencias decidan atacarse una a la otra y hacer una guerra al estilo siglo XXI. Están peleando al siglo XX. Pero cuando hagan una guerra al siglo XXI, dice Alemania hoy, dijo por la mañana, nos vamos a actualizar, nos vamos a modernizar, refiriéndose al armamento nuevo que se estaría usando. Entonces, lo interesante de este verso, leanlo bien, la tercera parte de los hombres, o sea, no es la parte de los escogidos, sino de los hombres naturales, sino de los escogidos. Entonces, Dios tiene sus escogidos, y Dios separará los escogidos para ser arrebatados. Y esos escogidos son todo aquel que ha creído en Jesús. Amén. Todo aquel que ha aceptado a Jesús. Él es un escogido, Él es un santo, un separado, ¿verdad?, para los propósitos de Dios también, pero para ser arrebatado antes de que suceda entonces esa gran guerra. Por eso ahí es importante, ¿verdad?, que usted que está aquí se asegure que realmente ha creído en Jesucristo. Y no solamente que ha creído en Jesucristo, sino que le obedezca a Jesucristo. No solamente que le obedezca a Jesucristo, sino que sea separado para Él, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque entonces esto es la tercera parte de los hombres, pero no de los escogidos. Entonces nosotros que hemos creído en el Señor,
¿verdad? Tenemos ese privilegio de ser escogidos por parte de Dios. Y es ahí la importancia, aunque sean jóvenes, ¿verdad? Como Manuel, como Moisés, que se acaba de bautizar, ¿verdad? Jovencitos que realmente crean en lo que estamos hablando, de la importancia de creer en Jesús. Y tú también como adulto que nos visitas por primera vez, la importancia de creer en Jesús, ¿verdad? Y tú también como creyente que tienes tiempo, la importancia de permanecer en Jesús, la importancia de realmente de creerle a Jesús, ¿verdad? De vivir para Jesús, de tener a Jesús como prioridad sobre todas las cosas. O sea, este es el tiempo, ¿no?, que debemos actuar de esa manera. No sabemos cuándo será entonces la tercera guerra mundial o la última guerra al siglo XX, pero sí sabemos cómo vivir para que cuando sea el arrebatamiento de la iglesia podamos irnos con el Señor. Cuéntese en mí. Póngase de pie. Entonces caminemos, ¿verdad? De tal manera entonces que tengamos por convicción de que seremos arrebatados. Y de que somos la última generación también, ¿verdad? O la generación del arrebatamiento. ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad? Entonces ahorita más que nunca igual, orar. La Biblia dice orar por la paz de Jerusalén. Entonces sin duda los años que vienen será una guerra contra ellos, una hostigación hacia ellos. Y eso simplemente será parte del cumplimiento de lo que ya el Señor nos anunció. Entonces oremos, cierre sus ojos y démosle gracias a Dios. Señor, muchas gracias. Gracias por la salvación, Señor. Gracias por tu Hijo amado Jesucristo. Gracias porque Él murió y resucitó entre los muertos, Señor. Señor, gracias porque tu Espíritu Santo nos ha dado la convicción de saber en quién hemos creído. Hemos creído en alguien que no nos avergüenza. Hemos creído en alguien que es más poderoso que cualquier poder, que cualquier hombre, que cualquier potencia. Hemos creído en alguien que dijo que moriría y murió. Hemos creído en alguien que dijo que resucitaría y resucitó. Hemos creído en alguien que dijo que vendría y vendrás. Señor, gracias. Gracias por habernos escogido. Gracias porque tienes compasión y amor sobre todo aquel, Señor, que no te conoce, Señor. Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo, Señor, haga reflexionar y nos haga reflexionar a todos los que estamos aquí, Señor. Si hay alguien que nos ve, también que reflexione, Señor, que si no está en Cristo, no hay salvación. Que es importante, es necesario creer en Cristo de todo corazón y vivir para Cristo. Señor, yo te pido, Señor, que en el corazón de todos los que estamos aquí esté esa convicción. Y si hay alguien, Señor, que todavía no ha tenido esa convicción de realmente ser apartado para ti, Señor, y si estas señales que está viendo delante de sus ojos no son suficientes, Señor, que sea tu Espíritu Santo dándole, Señor, la convicción no solamente de creer, sino de apartarse solamente para ti, Señor. Muchas gracias por la seguridad que nos da tu palabra, Señor, de aunque estamos en tribulación, no pasaremos la gran tribulación, Señor. Muchas gracias, Señor, porque en el tiempo que casi toda la parte de la tierra, Señor, fue muerta por el diluvio, tú mandaste un arca y salvaste, Señor, a todo aquel que creyó en el mensaje de Noé, el heraldo. Así como salvaste, Señor, de la destrucción del mundo a ellos, así salvarás, Señor, a todo aquel que cree en el mensaje de tu palabra. Gracias, Señor. Así como lo rescataste de esa muerte, Señor, sobre toda la tierra, y dice Apocalipsis que la tercera parte de la tierra morirá, así también, Señor, rescatarás por medio de Jesucristo a todo aquel, Señor, que está en esa barca. Tú dijiste, Señor, yo soy la puerta, entrad por mí. Todo aquel, Señor, que ha entrado por esa puerta, que simbólicamente era el arca, Señor, está salvo y llegará a tierra segura, Señor. Señor, gracias. Gracias, Señor, pero qué triste también que después del séptimo día tú cerraste la puerta, Señor. Qué triste que muchos, Señor, o algunos no
no vean, Señor, la importancia de entrar en esa puerta y de permanecer en esa puerta, porque ya después será demasiado tarde, Señor. La puerta, el tiempo se terminará, Señor. Señor, gracias. Te pedimos, Señor, y te rogamos por nuestros hijos. Señor, que tú también trates con ellos, los hagas nacer de nuevo a todos. Que tú, Señor, también toques sus corazones, Señor. Sobre todos aquellos seres queridos, Señor, que no te conocen. Ya estamos nosotros de este lado. Pero ¿qué de aquellos que no te conocen, Señor? Señor, danos la gracia, danos la unción, danos el denuedo, danos las palabras para poder, Señor, presentar el plan de salvación también a aquellos que queremos, que amamos, pero que no te han aceptado, Señor. Danos esa gracia, danos esa unción, danos ese denuedo, danos esas palabras, Señor. Porque si los amamos, les daremos tu palabra, Señor. Muchas gracias por todo, Señor. Gracias por la paz que tú nos das, Señor, ante todas las circunstancias. Y gracias, Señor, porque en ti podemos descansar, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Den un aplauso al Señor.